Muy buenos días, estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con los ejercicios de comprensión lectora y vamos a seguir ejercitando distintas habilidades y tipos de preguntas. Los objetivos para esta clase, como cada día viernes, son leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Para comenzar con lo que corresponde a la clase de hoy, en primer lugar vamos a ver una breve síntesis de la clase anterior. Recuerdan que vimos en la clase anterior las preguntas que tenían relación con el análisis de texto. En este tipo de preguntas, básicamente, que consisten en la descomposición del texto en sus partes, sea en introducción, desarrollo y conclusión, o en las ideas planteadas en cada una de ellas, ya sean las ideas principales y secundarias. Las habilidades que estaban involucradas en este tipo de preguntas son las habilidades de análisis e interpretación, analizar e interpretar. Algunos encabezados que vimos, encabezados frecuentes que aparecen constantemente en sus ejercicios de comprensión lectora y en las pruebas que realizan. Pruebas tipo SINCE, BCU o de transición, que va a ser la próxima, que es la actual. Básicamente son estos encabezados como ¿qué expresa X en la estrofa X del poema leído a partir de la lectura de X párrafos? ¿Qué función cumple X según el contenido del texto? Eso fue la clase anterior. Ahora vamos a revisar la actividad de la clase anterior. Este texto ustedes lo tienen, por lo tanto no lo vamos a leer y ojalá lo tengan a la mano este archivo para poder ir revisando las claves correctas. Bueno, ahora vamos a ir con el ejercicio número 1 que dice la expresión la moda nos viste a nosotros alude a. La letra A decía que copiamos el estilo de vestir de otros. B, la televisión como un medio que nos señala la moda a usar. C, el necesario afán de imitación en el uso de jeans. D, que sin moda los seres humanos no sabríamos qué ponernos. E, la necesidad de compartir la ropa con nuestros amigos. Para ir a esta respuesta, para encontrarla, vamos a leer el segundo párrafo que es donde aparece esta expresión. Dice así: con frecuencia la moda nos permite expresar nuestra pertenencia a un grupo y nuestra propia identidad al interior de ese grupo. A veces, sin embargo, la moda nos viste a nosotros. Usamos jeans porque son los de nuestros amigos o porque en los anuncios de televisión los jóvenes los usan. Como se dan cuenta, un breve paréntesis, este texto es bastante antiguo porque habla de los tecnos. Eso ya no se da, ya no existe hoy en día. Se habla de electrónica, pero siguen existiendo muchas modas juveniles y van a seguir existiendo. Vamos a las distintas opciones que tenemos para ir descartando. La A, que copiamos el estilo de vestir de otros. Sí, nos sirve. Es adecuada, pero recuerden que en este tipo de ejercicios siempre tenemos que ir descartando porque muchas veces muchas respuestas nos parecen, muchas opciones nos parecen adecuadas y que son la respuesta y a veces no lo son. B, la televisión como un medio que nos señala la moda a usar. Específicamente no hace alusión a eso, de hecho nombra a la televisión como un ejemplo, ¿verdad?, de este fenómeno que se produce cuando la moda nos viste a nosotros. Eh, C, el necesario afán de imitación en el uso de jeans. Básicamente nombra los jeans como un ejemplo. Podría hablar de peinados, podría hablar de poleras o de otro elemento que constituyera una determinada moda juvenil, pero al hablar de los jeans lo menciona solamente como un ejemplo, así que no es a eso específicamente a lo que se refiere. Eh, que sin moda los seres humanos no sabríamos qué ponernos. Tampoco se puede extraer esa información a partir de esto. O sea, dice que usamos ropa para sentirnos, una determinada ropa para sentirnos parte de algo, pero no necesariamente que si no estuvieran las modas no supiéramos qué vestir. Así que tampoco nos sirve. Y la necesidad de compartir la ropa con nuestros amigos. Básicamente dice,
el texto no se refiere únicamente a los amigos, a que la moda nos vista a nosotros porque vestimos lo mismo que nuestros amigos. También da el ejemplo de lo que se ve en la televisión, ¿verdad? Y en la televisión no aparecen amigos nuestros, sino que nos están vendiendo una determinada moda, así que no nos sirve tampoco. Por lo tanto, la opción que más la opción acertada, la clave de esta pregunta es la letra A. Número 2. De acuerdo con el texto, es falso que, y ojo ahí con el enunciado, recuerden que habíamos visto un tipo de preguntas que comenzaba con enunciados de este tipo. Básicamente cuando pregunta que de acuerdo al texto está pidiendo que se haga una localización de información, o sea que son preguntas que piden información explícita del texto. Y aquí tiene un grado de dificultad, sin embargo, porque hay que ir discriminando, dado que hay que encontrar la información que es falsa, no lo que está textual, sino lo que no aparece textual en el fragmento. Las opciones son A, los chicos tecnos se tiñen el pelo de diferentes colores, descansen en paz, los chicos tecnos ya no existen. B, el tema de la moda generó la creación de una comedia musical. C, la moda sirve para identificar algunas generaciones de adultos. D, el movimiento punk se identifica con la rebeldía o movimiento punk, como ustedes quieran nombrarlo. E, la moda nos permite expresar nuestra identidad dentro de un grupo. Para poder saber cuál es falsa, hay que volver al texto y ver qué es lo que dice respecto a estas afirmaciones. En primer lugar, en un párrafo dice, los actuales chicos tecno utilizan el pelo corto o teñido azul, verde, amarillo. Por lo tanto, podemos descartar inmediatamente que que es falso que los chicos tecno se tiñen el pelo de diferente color. Esa entonces no es. B, el tema de la moda generó la creación de una comedia musical. Vamos a ver, dice, en los años 60 y 70 el pelo largo fue el emblema de ser joven. Incluso hubo una comedia musical llamada Hair, pelo, claramente refiriéndose a esa moda, por lo tanto, la letra B también es correcta. C, la moda sirve para identificar algunas generaciones de adultos, que dice el texto. Como ves, la moda ha servido para identificar a diferentes generaciones de jóvenes, no de adultos. Por lo tanto, esa es la opción, esa es la clave, la que no aparece en el texto. Más adelante, para ir descartando las otras y para darnos cuenta que no es un distractor esta opción, vamos a ver las otras. El movimiento punk se identifica con la rebeldía, que dice el texto. El movimiento punk se identifica por el pelo erizado de los mohicanos, lo que podría expresar una suerte de rebeldía y rechazo a la sociedad de consumo. No solamente mohicanos, sino que puntas y cosas. Eso, por lo tanto, es cierto. Así que no corresponde a la clave de esta pregunta. Y la moda nos permite expresar nuestra identidad dentro de un grupo. Y decía el texto que con frecuencia la moda nos permite expresar nuestra pertenencia a un grupo. Así que ya encontramos nuestra opción, que sería la letra C, que hace relación con los adultos. Jamás se menciona a los adultos en este texto. Vamos con el ejercicio número 3. Dice, el emisor menciona la comedia Hair con el fin de A, dar a conocer una de las mejores comedias musicales de los años 60 y 70. B, hacer reflexionar al lector sobre la importancia de llevar un bonito peinado. C, ejemplificar cómo el tema de la moda afectaba profundamente a los jóvenes. D, destacar que la moda es siempre esencial en el ser humano. Y E, mostrar cómo los peinados son la base de toda moda. Veamos. En los años 60 y 70 el pelo largo fue el emblema de ser jóvenes. Incluso hubo una comedia musical llamada Hair que expresaba las temáticas juveniles del momento. Ya veamos por qué mencionaría este ejemplo. Dar a conocer una de las mejores comedias musicales de los años 60 y 70. En ningún momento está argumentando que sea una de las mejores comedias musicales, por lo tanto la descartamos inmediatamente. B, hacer reflexionar al lector sobre la importancia de llevar un bonito peinado. No, simplemente está ejemplificando el sentido que tenía el pelo para las modas juveniles, para la juventud en general.
C, ejemplificar cómo el tema de la moda afectaba profundamente a los jóvenes. Dejemos marcada esta porque nos sirve y vamos a ver si no es un distractor. D, destacar que la moda es siempre esencial en el ser humano. Es demasiado general ese enunciado, no está hablando de la moda y en general del ser humano, está hablando de algo mucho más acotado, por lo tanto no nos sirve. E, mostrar cómo los peinados son la base de toda moda. Podría ser, pero podría ser para el párrafo, pero en este caso estamos hablando de por qué menciona la comedia. Y la comedia es mencionada básicamente para mostrar cómo el tema de la moda afectaba profundamente a los jóvenes. Por eso su importancia era, el pelo largo fue emblemático para los jóvenes en esa época. Por lo tanto, en la letra C. Número 4 dice, el párrafo tercero tiene en el texto la función de y se relaciona mucho a lo que leímos anteriormente. El ejercicio habla del mismo párrafo. A, ordenar las distintas manifestaciones juveniles en cuanto a la moda. B, orientar al lector en cuanto a los estilos de peinado más importantes. C, mostrar los estilos de peinado de jóvenes punk, new wave y techno. D, destacar cuál es el inicio específico de la moda a nivel de peinados y es servir de ejemplo ante el tema de los peinados en la moda de los jóvenes. Aquí podemos ir descartando, ordenar las distintas manifestaciones juveniles en cuanto a la moda, no nos sirve porque no está ordenando, ¿no? Las distintas manifestaciones juveniles habla de algo más específico, la relación entre la moda y el cabello. B, orientar al lector en cuanto al estilo de peinado más importante, no a los estilos de peinado más importantes, sino solamente a los que tienen relación con las modas juveniles. C, mostrar los estilos de peinado de jóvenes punk, new wave y techno. Podría ser, pero siento que no es la más acertada. O sea, perdón, no debería decir siento, estamos hablando de algo académico. Destacar cuál es el inicio específico de la moda a nivel de peinados. No habla de inicios ni de fin, ni de un término, sino que solamente está exponiendo algunas de las manifestaciones de modas juveniles. Y es servir de ejemplo ante el tema de los peinados en la moda de los jóvenes. Ahí ejemplifica en este párrafo, da varios ejemplos de la relación entre la moda juvenil y el cabello. Por eso nombra todas esas manifestaciones, los punk, los new wave, los techno, entre otros. Ahora vamos con la pregunta número 5. Esta básicamente lo que exige es una síntesis global del contenido. El título más adecuado para el texto es, por lo tanto, tenemos que sintetizar toda la información del texto. Las opciones son A, sentimientos, deseos y pensamientos en los jóvenes a través de la moda. Podría ser, aparece en el texto en una parte que se expresan sentimientos, deseos y pensamientos por medio de las modas. B, la moda entre los jóvenes, una seña cultural. C, los jóvenes y la moda. D, los distintos tipos de peinados entre los jóvenes. Y E, la moda y cultura en el siglo XX. ¿Cuáles podríamos ir descartando inmediatamente? La letra E, el moda y cultura en el siglo XX, es demasiado amplio, está hablando solamente de las modas juveniles. Los distintos tipos de peinado entre los jóvenes solamente se hace referencia a ello como parte de la moda, o sea, es una parte importante dentro de las modas juveniles, pero no es todo lo que se dice en el texto. Los jóvenes y la moda, esta podría ser apropiada, así que dejémosla marcada. La moda entre los jóvenes, una seña cultural también, y sentimientos y deseos y pensamientos de los jóvenes a través de la moda. Lo menciona, sí es parte de las modas juveniles, pero no alcanza para resumir todo lo del texto, por lo tanto lo tachamos. Tenemos la moda entre los jóvenes, una seña cultural, y C, los jóvenes y la moda. Y de estas, ¿cuál puede abarcar de manera más general todo lo que aparece en el texto? Sería la letra C. Es mucho más general y responde a todo lo que aparece en él. 6. Es posible deducir respecto a la moda que es un reflejo de muchas generaciones de jóvenes. Sí, ¿cómo lo deducimos? Porque va nombrando desde los años 60 en adelante, los punk, los new wave, entre otros.
El uso de peinados y jeans marcan un estilo de moda. Sí, pone esos dos ejemplos, primero los jeans en el segundo párrafo y en el tercero los peinados, así que sí. 3. La juventud siempre busca nuevas formas de expresión, específicamente porque de una moda se pasa a otra que tiene nuevas características y así va evolucionando en el tiempo, no se mantiene una moda constante, digamos, de manera eterna, siempre va evolucionando. Por lo tanto, las tres nos sirven, así que es la letra E la correcta. Ahora vamos a ver el tipo de pregunta de esta clase y las habilidades asociadas a esto. Este tipo de preguntas son las referidas a la relación y a la función de los párrafos. Este tipo de preguntas solicitan relacionar, ahí la habilidad, relacionar los datos e informaciones entregados en los diferentes párrafos para determinar la correspondencia interna que existe entre ellos o la función de estos de acuerdo al sentido global del texto. Por su parte, las relaciones que se pueden establecer en un escrito son diversas, tanto dentro de un párrafo en particular como entre dos o más párrafos de un texto. Algunas de estas relaciones son finalidad, causa-efecto, ejemplificación, oposición, comparación, entre otras. Las habilidades relacionadas, como ya lo decía, son analizar, interpretar y relacionar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, analizar porque hay que descomponer de alguna manera, separar cada uno de los párrafos, ¿verdad? Y luego de esto interpretar cuál es su función, qué es lo que quiere decir un determinado párrafo para luego establecer las relaciones entre uno y el otro. Algunos encabezados frecuentes para este tipo de preguntas son: ¿cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis adecuada para los párrafos X e Y? ¿Cuál es el tema sobre el cual X e Y manifiestan opiniones contrarias? ¿Qué relación se establece entre X párrafo y el Y párrafo del texto leído? Ahora veamos un breve ejercicio de este ítem, de este tipo de pregunta, donde vamos a ver, ejemplificar cómo se realiza una actividad de este tipo. El texto dice, aquí son dos párrafos: Eugenio Suárez, terapeuta en asertividad y psicólogo, clarifica la definición de asertividad. El contenido se refiere a que la persona sea capaz de expresar lo que siente, es decir, lo que opina y hacer valer sus propios derechos. Aquí juega un importante papel el tono de la voz, la mirada, los gestos, el énfasis corporal, etc. También es importante expresar en el momento adecuado, poder discriminar cuándo comportarse de determinada manera. Todo esto debe guardar relación con el medio en que está inserta la persona. Y el párrafo 4 dice: si la comunicación se plantea en forma segura, firme y cálida, se comprobará que la conducta asertiva está lejos de ser actitud rebelde, agresiva o egoísta. Se verá que se está elevando un grito de independencia maduro, fruto de un reconocido respeto por uno mismo y los demás. Como se dan cuenta, este es un texto que habla sobre la asertividad. En el tercer párrafo, básicamente lo que estaba haciendo es dar algunas características de lo que es la asertividad de acuerdo a lo que plantea Eugenio Suárez. Y luego continúa con aquello el párrafo siguiente, dando a otras características de esa cualidad que es la asertividad, de ese concepto. Vamos a ver el ejercicio. ¿Qué relación podría establecerse entre los párrafos tercero y cuarto? Veamos las opciones. Las opciones dicen así: la letra A. En el tercero se entregan las características de ser asertivo. En el cuarto entregan las consecuencias de esta conducta. B. Se informan las características de personalidades inhibidas. En el cuarto da los resultados de esta conducta. C. Se explica la causa de un problema. Y en el cuarto explica el problema.
D. Se entregan las características del lenguaje no verbal. Y en el cuarto entrega las aplicaciones. E. En el tercero dice se caracteriza a Eugenio Suárez. Y en el cuarto informa una cita textual del psicólogo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos descartando. Ya habíamos dicho que básicamente en el tercer párrafo, a partir de los estudios de Eugenio Suárez, se nos clarifica características de lo que es el fenómeno de la asertividad. Y en el cuarto habla de algunas consecuencias que tienen este tipo de conductas para el resto de las personas. Así que vamos viendo las opciones. Vamos por la primera columna sobre el tercer párrafo, para que vamos descartando. En la primera opción dice se entregan las características del ser asertivo. Sí, nos sirve. Nos sirve, sí. Letra B, se informan las características de las personalidades inhibidas. En realidad lo que hace es lo contrario, está dando cualidades con respecto a las personas asertivas, a las que son capaces de expresar lo que sienten. Por lo tanto, esta no nos sirve. C, se explica la causa de un problema. No es así, lo que hace es plantearnos cuáles son las características de este tipo de personas, las personas asertivas. D, se entregan las características del lenguaje no verbal. Si bien menciona, aquí juega un importante papel el tono de la voz, la mirada, los gestos y el énfasis corporal, ahí se está refiriendo del lenguaje no verbal, ¿verdad? Que es parte de todas estas características de las personas asertivas, el buen uso del lenguaje no verbal, pero esto es solamente un fragmento de lo que, solamente una parte de todo lo que aparece en este párrafo, por lo tanto no sintetiza lo que hay en él. Y por último, la letra E dice se caracteriza a Eugenio Suárez. No es así, no es así, solamente se recurre a su palabra para explicar las características, se parafrasea lo que él ha investigado. Por lo tanto, no nos sirve. Y a través de este solo descarte pudimos llegar a la clave correcta. Sin embargo, descartemos también las opciones para el cuarto párrafo. Entrega las consecuencias de esta conducta. Así dice ahí, se comprobará que la conducta asertiva está lejos de ser actitud rebelde, agresiva o egoísta. Se verá que se está elevando un grito de independencia maduro, etcétera, etcétera. O sea, están viendo las consecuencias que hay respecto al buen manejo a la actitud de una persona asertiva. Da los resultados de esta conducta. Podría ser, pero no es suficiente. Explica el problema, no estamos hablando de un problema. Por lo tanto, no nos sirve. Entrega sus aplicaciones, no está hablando de las consecuencias. Y la última, informa una cita textual. Esto nos podría servir de distractor. La última opción, porque aquí sí hay una cita. Y también nos podría la letra E servir de distractor si no estamos leyendo atentamente y leemos el nombre de Eugenio Suárez, podemos pensar que está caracterizando a esa persona y no a la asertividad como concepto. Por lo tanto, hay que tener ojo con eso. Este es el ejercicio, así se resuelve este tipo de preguntas. Ahora vamos a cerrar haciendo una breve síntesis de la clase. Recuerden que vimos preguntas referidas a la relación y a la función de los párrafos. Este tipo de preguntas solicitan relacionar los datos e informaciones entregados en los diferentes párrafos para determinar la correspondencia interna que existe entre ellos o la función de estos. Algunas de estas relaciones son finalidad, causa-efecto, ejemplificación, oposición, comparación, entre otras. Recuerden también, y que no lo anoté acá, que las habilidades que se trabajan en este tipo de preguntas son analizar, interpretar y relacionar. Todas esas habilidades
se ponen en práctica al momento de responder este tipo de preguntas. ¿Y cuáles son los enunciados más comunes? ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis adecuada para los párrafos X e Y? ¿Cuál es el tema sobre el cual X e Y manifiestan opiniones contrarias? ¿Qué relación se establece entre X párrafo y el Y párrafo del texto leído? Esta última era similar a la que vimos en nuestro ejercicio. Ahora es tiempo de que ustedes trabajen de manera autónoma. Se les envió un documento a su correo que tienen que contestar y luego reenviarlo como plazo máximo el día 30 de julio. Espero que tengan un excelente fin de semana. Estaremos viéndonos en próximas clases, o sea, no viéndonos, pero nos comunicaremos en nuevas sesiones y mucho ánimo, ya vienen nuevas evaluaciones, vamos a ir afinando algunos detalles y siempre procurando tener los mejores resultados. Así que mucha fuerza, que estén muy bien ustedes y sus familias, nos veremos muy pronto.